Todos los sitios tienen sus propios mitos y leyendas. Depende de uno creer o no creer en lo que se cuenta. Yo vivo en un pueblo llamado San Pancho, lugar donde abundan las historias de seres increíbles. Inclusive, se dice que en este pueblo habitó un vampiro, pero esa no es la historia que les quiero contar. Más allá de aquel vampiro, existió una persona que hoy en día es considerado un ángel de Dios. Tan así que el mismo presidente municipal presume de haber enviado una carta directo al Vaticano, pidiendo la beatificación de Don Miguelo, a quien también se le conoce como el santo cazador de nahuales. Y hasta el día de hoy, existen rancheros quienes rezan en nombre de aquel señor de la tercera edad para que cuide del ganado. Don Miguelo era un septuagenario que vivía a la salida del poblado justo debajo de las faldas de unos cerros. A pesar de ser un hombre solitario y sin familia conocida, siempre iba acompañado de sus 3 imponentes lobos grises, quienes caminaban a su lado y nunca hacían algún movimiento de más, siempre y cuando el Señor no se los pidiera. A simple vista, el Señor pareciera ser un humilde campesino, el cual siempre andaba a paso lento apoyándose de una horqueta más alta que él, su bulto hecho enequén y una pequeña cantimplora atado a su cintura. En el poblado, todos lo respetaban y claro, nadie quisiera hacerle la guerra a un humilde campesino que siempre se encontraba acompañado de sus 3 imponentes lobos. Había periodos de tiempo en el cual se le dejaba de ver, y todos en el pueblo se asustaban. Cuando eso ocurría, era normal que alguien vaya a su casa y alrededores para ver si el señor se encontraba bien, pero misteriosamente nunca se le hallaba. Básicamente al señor se lo tragaba la tierra. Pero cuando la gente más lo daba por muerto o desaparecido, en las noches se escuchaba a sus imponentes lobos aullar. Esa era la señal de que el Señor ha regresado y todo se encuentra bien. En una ocasión en el poblado, misteriosamente comenzaron a aparecer animales muertos, desde animales de corral hasta mascotas. La cantidad de animales muertos era impresionante. Lo primero que se pensó era que se trataban de felinos hambrientos, pero de forma macabra se tuvo que descartar esta situación, puesto que los rancheros y campesinos, completamente armados, salieron hacia los alrededores del bosque para cazar a lo que fuera que se encontraba asesinando a los animales. Pero tristemente, no encontraron más que desolación y muerte, debido a que también se encontraron desmembrados en los alrededores del pueblo pumas, venados y jabalís, quienes en una escena por demás brutal se encontraban por todos los alrededores devorados y con las marcas de unas imponentes mordidas, descartando a los felinos a quienes se habían encontrado víctimas de algo que se encontraba devorándolos. No les quedó de otra, y todas las sospechas apuntaron hacia los imponentes lobos de Don Miguelo. En ese mismo momento, aquel grupo de hombres se dirigió hacia la casa de aquel septuagenario. Al llegar a la casa del anciano, de forma violenta y en medio de insultos, le exigieron que dé la cara, pero quienes salieron fueron los grandes lobos, quienes con sus feroces gruñidos asustaban a los caballos, que a su vez relinchaban de miedo y botaban a sus jinetes. Rápidamente Don Miguelo salió de su choza para mirar qué pasaba, y vio lo que ocurría. De una sola llamada de atención, apaciguó la furia de sus lobos y les preguntó a las personas qué era lo que ocurría. Entre todos los involucrados, le dijeron que se tenían grandes sospechas para pensar que sus lobos habían estado devorando a los animales del pueblo. Don Miguelo les dijo que simplemente eso era imposible,
puesto que sus lobos no realizaban ningún acto que el anciano no les ordenara, a menos de que estén ante un inminente peligro. Para probarles esto, el anciano les propuso que lo encarcelaran a él por una noche y dejaran solos a sus lobos. Se entregó con aquellas personas, no sin antes ordenarle a sus lobos que lo esperaran en la puerta de la choza al día siguiente en la mañana. Él les aseguraba a aquellos hombres que sus mascotas permanecerían allá, expectantes a la llegada de su dueño. Así fue como don Miguelo fue encerrado en el calabozo municipal. Sin embargo, la gente dice que por la noche se escucharon provenir de la casa del señor unos macabros gruñidos mezclados entre ferocidad y dolor. Al día siguiente amaneció, y muchos más animales se encontraban muertos. A la gente no le quedó duda de que aquellos lobos eran los culpables y deberían morir. No obstante, don Miguelo, al ser liberado, con mucha desesperación corrió con sus pocas fuerzas a su casa, y un grupo de personas lo persiguió pensando que el anciano quería escaparse, pero realmente el rostro detonaba preocupación. Al parecer, presentía que algo malo había ocurrido. Al llegar, unos lamentables gritos salieron de todo su ser. Uno de sus lobos yacía muerto allí donde él le había ordenado que se quedara. Los otros dos se encontraban heridos. La escena indicaba que se habían enfrentado con algo que había ido directamente a asesinarlos. La gente que había perseguido al viejo lo comprendió todo, y con los rostros llenos de vergüenza y tristeza, se fueron retirando de aquel sitio dejando al anciano solo con su dolor. Esa misma noche, la gente se encontraba alerta por todos los eventos que habían acontecido últimamente. Aunque se vaticinaba que la maldad haría tregua por esa noche, esto no fue así, y muy al contrario, fue un día muy malo, del que hoy en día se habla en el pueblo a pesar de los muchos años que se dice que han pasado desde que aquello ocurrió. Eran las 9 de la noche cuando de nuevo se escuchó una encarnizada pelea proveniente de la casa de don Miguelo. La gente, aunque con miedo, acudió a ver qué era lo que ocurría, todos fuertemente armados. Allá vieron como 2 enormes nahuales que caminaban sobre sus 2 patas y con rasgos entre canino, hombre y puerco, luchaban ferozmente contra los lobos de don Miguelo, quien se encontraba tumbado en el piso, muy malherido. Al lado de él se encontraba muerto otra criatura, un tercer nahual, que al parecer había peleado con el anciano hasta la muerte. Después de un rato de pelea, los 2 lobos de don Miguelo cayeron fulminados a manos de un nahual, el cual era el único que quedaba en pie, puesto que el otro había muerto debido a una mortal mordida en el cuello por parte de uno de los lobos. Al ver esta escena, la gente que acudió a casa de don Miguelo disparó en múltiples ocasiones sobre la humanidad de aquella bestia nahual, pero fue en vano. Solo lograron agudizar la ira de la infernal criatura, y éste a toda velocidad y ahora sí corriendo sobre sus 4 patas tal cual canino, se dirigió sobre la multitud, quienes comenzaron a huir vanamente por sus vidas. Sin embargo, poco antes de que el gran nahual se abalanzara sobre el presidente municipal, se escuchó una detonación de bala. Una sola bala que había salido del arma de un moribundo, don Miguelo, y que había sido suficiente para que la enorme bestia cayera abatida. La gente por miedo huyó del sitio y no regresaron hasta el cabo de un par de horas. Cuando llegaron, solo se hallaron los cuerpos ya en forma humana de aquellos nahuales. La gente vio asombrada que aquellos ahora eran personas,
eran gente adinerada de los pueblos aledaños. El cadáver del Señor, así como el de sus lobos, ya no se encontraban. No había ni un solo indicio de dónde pudieron haber quedado. Algunos curiosos que se habían quedado escondidos detrás de los matorrales comentan que una luz del cielo se había llevado a don Miguelo y a sus lobos, pero esta es una versión extraoficial que se maneja que por la naturaleza del asunto es muy complicado de admitir, pero a partir de esos comentarios surgió la idea de que aquel hombre y sus lobos eran enviados por Dios. Ya en el lugar de los hechos, las autoridades del pueblo acordonaron la zona y catearon la choza del Señor. Fue en ese momento que lo descubrieron todo. Aquel señor junto con sus lobos eran cazadores de nahuales. En un pequeño ropero hallaron muchas cartas que el señor recibía, en donde se solicitaba de sus servicios para cazar nahuales que atormentaban a los pueblos vecinos, así como otros pueblos remotos. De ellas se explica que el señor se perdía durante periodos prolongados. También se descubrió que en aquella cantimplora llevaba remojadas sus balas dentro de agua bendita, las cuales eran las únicas efectivas para matar nahuales. Dentro de su bulto se descubrió una extraña pistola de fabricación casera, con extrañas inscripciones que nadie supo descifrar. Los más románticos del tema decían que es un arma bendita traída del cielo. En cuanto a los nahuales, al parecer atacaron a don Miguelo en emboscada para poder derrotarlo. Esto en venganza de todas aquellas criaturas infernales que habían sucumbido a manos del Señor. Esto es lo que la gente del poblado cuenta, incluyendo mis abuelos. No sé si sea cierto, pero en caso de que sí, espero que Dios bendiga eternamente a don Miguelo.